Soy Rachel Mo, 59 años. Mi vida solía ser tranquila, pero últimamente siento que cada día empieza y termina en un torbellino de tensión. Cuando se convirtió completamente el hogar en el que confiaba por completo en el lugar donde. Siento que han ocurrido más cosas perdidas que me hacen cuestionar cómo enfrentarme a mí mismo o al marido en quien he amado y creído durante tantos años. Pero lo más importante es la hija pequeña Ellie, que acaba de cumplir 7 años. Es la única luz en estos días oscuros. Mi marido Taylor Mo tiene 62 años, llevamos juntos 40 años y casados 35. Nos conocimos trabajando en una empresa financiera en Denver, Colorado, en aquel entonces. Taylor fue quien me buscó. Me dio una sensación de seguridad y romance con la que sueña toda chica. Pero tras el matrimonio, las cosas empezaron a cambiar poco a poco, especialmente cuando su hermana pequeña, April, que ahora tiene 22 años, empezó a aparecer más a menudo en nuestra vida familiar. La hermana menor de April, Taylor, es más joven que yo. Taylor siempre ha sido protector con ella, desde que era niña. Antes de casarnos, no me importaba su atención especial hacia ella. Incluso pensé que era bonito que fueran tan cercanos. Pero después de mudarme juntos, empecé a notar problemas. Nunca había anticipado a April. Venía a visitarme en cualquier momento sin avisar, actuando como si nuestra casa fuera suya. A menudo venía con las manos vacías, sin un saludo educado ni ningún signo de gratitud. Al principio intentaba ser paciente, esperando que las cosas se calmaran, pero cada vez que venía April, se esperaba que preparara la comida para todos. Una sin ayuda. Taylor nunca mostró simpatía conmigo, en cambio defendía constantemente a su hermana, me decía que debía hacerlo. Entiendo por qué April vivía sola, lejos de casa, y necesitaba un lugar donde pudiera sentirse cómoda, pero ¿y yo qué? ¿No merecía sentirme cómoda en mi propia casa? Desde que nació Ellie, reduje mis horas de trabajo para tener más tiempo para cuidarla, aunque incluso trabajar a tiempo parcial sigue ocupando una parte importante de mi horario. Sin embargo, Taylor parecía ajeno a la presión que sufría en los días en que anhelaba descansar. April aparecía inesperadamente trayendo sus demandas no expresadas que no podía rechazar poco a poco. Me sentía como una sirvienta en mi propia casa y lo más desgarrador era ver a Ellie siempre bien educada e intentando llamar la atención de su padre solo para ser ignorada cada vez que April estaba cerca. Estos pequeños cambios se acumulaban día tras día, se convertían en una tristeza constante y contenida. No sabía cuánto más podría soportar, pero tampoco quería que Ellie notara la tensión, así que me repetía que aguantara un poco más, esperando el momento adecuado para resolverlo todo. Sin embargo, la vida no me permitió esperar mucho más. Lo que pasó después me obligó a enfrentarme a una realidad más dura de lo que jamás imaginé. Era una fría noche de invierno. Acababa de terminar de preparar la cena para la familia y él estaba feliz preparando su favorita juguetes en la mesita cerca del salón. Un largo día de trabajo y cuidar de Ellie me habían dejado agotado. Pero la sensación de sentarme con mi hija y ver su felicidad era el remedio emocional que siempre me ayudaba a encontrar el equilibrio. Justo entonces sonó el timbre. Ni siquiera necesitaba mirar para saber quién era, como era de esperar. April apareció sin avisar. Entró como si fuera su dueña el lugar, sin ni siquiera saludar ni agradecer. ¿Dónde está Taylor? Acabo de volver del centro comercial y tengo que contarle todo lo de hoy, exclamó en voz alta, sin ni mirarme a mí ni a Ellie. Taylor salió de su despacho en casa, su rostro se iluminó al ver a su hermana. Se apresuró a saludarla como si no se hubieran visto en siglos, aunque ella ya había visitado. Solo unos días antes, suspiré en silencio y puse otro sitio en la mesa para April, aunque nadie me lo había pedido. Mientras todos se sentaban a comer, no me esperaban. Taylor y April ya estaban inmersos en una conversación sobre nuevas marcas de diseñador mientras Ellie comía tranquilamente su comida, con los ojos mirándome como preguntando por qué papá no me hablaba más tarde. Mientras yo lavaba platos, Taylor gritó de repente desde el salón. Rachel salió por un pastel de chocolate para April. Dijo que le apetecía uno. Me quedé paralizada un momento y miré el reloj. Eran casi las 9 p.m. helada afuera y Ellie tenía que irse a la cama pronto. Taylor, es muy tarde, no puede esperar hasta mañana. Intenté mantener el tono tranquilo, pero T se irritó enseguida. Siempre eres así. Es solo una cosa pequeña y lo haces difícil.
April no pide mucho, se me formó un nudo en la garganta, pero no quería asustar a Ellie, a regañadientes. Cogí mi abrigo y decidí llevarme a Ellie conmigo. No quería que se quedara en casa, rodeada de tensión, de camino a la pastelería. Él intentó consolarme con su voz inocente. Mamá, ¿cuál es tu tarta favorita? Creo que deberíamos comprar uno con mucho glaseado de fresa para que todo sea divertido, dijo alegremente. Le regalé una sonrisa débil, intentando ocultar mi cansancio cuando volvimos a casa con 2 tartas, una para April y otra para Ellie. Lo que pasó después me dejó atónita. En cuanto puse la tarta de fresa de Ellie sobre la mesa, April señaló y dijo, esa queda mucho mejor antes de que pudiera reaccionar. Movió casualmente la tarta de Ellie delante de su hermana. Aquí, April, puedes quedarte con esta, dijo con una gran sonrisa. Ellie, de solo 5 años, intentó contener las lágrimas y protestó suavemente, pero esa es mi tarta. Papá, Taylor la miró con indiferencia y respondió fríamente, yo pago todo en esta casa, yo decido quién recibe qué. Sus palabras se sentían como un cuchillo cortándome el corazón. Ellie mordió su labio intentando no llorar en voz alta, pero el dolor en sus ojos era insoportable. Rápidamente recogí la tarta. La puse delante de ella y miré a Taylor directamente a los ojos. No puedes tratar así a tu hija, dije con firmeza. Taylor me lanzó una mirada aguda y molesta, pero no dijo nada. Mientras tanto, Ellie abrazó fuerte la tarta y susurró, no necesito comer más. Mamá, solo quiero jugar. Contigo. Le acaricié suavemente la cabeza, mi corazón se rompió ante su silenciosa resiliencia esa noche. Decidí bañar a Ellie hasta tarde y dormir en su habitación. No podía soportar enfrentarme a Taylor o a April ni un minuto más. Sus risas resonaron desde el salón, pero lo ignoré. Tumbado en la cama con Ellie acurrucada contra mí. Sabía, en el fondo, que si las cosas seguían así, no podría proteger a mi hija. Por el daño emocional que este entorno me estaba causando y pronto no tendría más remedio que enfrentarme a la realidad que había estado evitando durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Ellie entró corriendo del salón con lágrimas en los ojos. Me cogió de la mano y señaló la esquina de la habitación donde estaba su hucha favorita, un regalo de sus abuelos que había estado destrozada y las monedas que Ellie había guardado cuidadosamente se habían ido. Mamá, ¿quién hizo esto? No encuentro mi dinero, preguntó ahogándose los sollozos. Mi corazón y Ellie apreciaba profundamente esa hucha y le susurraba buenas noches cada noche. Intenté mantener la calma. Le cesé las lágrimas y le dije suavemente que se sentara a desayunar. Déjame preguntarle a tu padre qué pasó. La tranquilicé por dentro. Me llené de sospechas cuando Taylor entró en la cocina, inmediatamente le confronté por la hucha. Él se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. April necesitaba dinero con urgencia, así que le dije que se encargara de ahí. ¿Por qué hacía tanto escándalo? Respondió fríamente, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía aceptar tan fácilmente el dinero que él le había ahorrado durante todo un año, solo para ayudar a su hermana? ¿Te das cuenta siquiera de lo molesta que está Ellie? Esto no es solo dinero, es algo que ella valora. Levanté la voz. Incapaz de contener mi frustración, Taylor frunció el ceño y murmuró que estaba siendo demasiado sensible y para la familia. ¿No entiendes que estás haciendo un drama por algo tan trivial?, replicó. Una oleada de decepción y rabia me invadió. Me di cuenta de que Taylor había puesto la suya a las necesidades de mi hermana. Por encima de todo, incluida nuestra propia familia. No quería que Ellie presenciara más de esta discusión, así que me obligué a terminar la confrontación. Pero lo que pasó después me llevó a una crisis más profunda esa tarde. Mientras organizábamos el armario en nuestro dormitorio, un montón de documentos cayó de un cajón que Taylor solía mantener cerrado con llave. Cuando los recogía, me quedé paralizado de la sorpresa. Ya eran papeles de divorcio rellenados y firmados por Taylor. Los documentos detallaban la división de bienes y decían que renunciaría a la custodia de Ellie. Me temblaban las manos mientras incontables preguntas inundaban mi mente. ¿Por qué había preparado esos papeles sin decírmelo? ¿Eran todos los conflictos recientes parte de un plan más amplio? Recordaba las veces que Taylor me presionó para que dejara mi trabajo y fuera ama de casa a tiempo completo, enfatizando repetidamente que no necesitaba para quedarme con mi propio dinero.
Incluso me sugirió firmar un acuerdo postnupcial sobre bienes compartidos. Ahora todo tenía sentido. Taylor quería controlar mis finanzas para usarlas para las deudas de April. Probablemente pensaba que nunca descubriría su plan. Pero ahora que sabía que no podía quedarme callado más tiempo, decidí que tenía que irme de esta casa inmediatamente. No podía dejar que Ellie creciera en un entorno lleno de mentiras y justicia. Recogí algunas pertenencias esenciales y llevé a Ellie a casa de mis padres, que no estaba lejos. En cuanto entramos, mi madre vio la expresión angustiada en mi cara y preguntó suavemente qué había pasado. Rachel, les conté todo sobre April, Taylor y los papeles del divorcio. Había descubierto a mi padre, que normalmente estaba tranquilo, no pudo ocultar su enfado. Hiciste bien en traer a Ellie aquí. No dejarás que ese hombre y su hermana te hagan daño más, dijo con firmeza. Mi madre me abrazó a mí y a Ellie y susurró suavemente. Descansa, Rachel, ahora estás a salvo. Sentí alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo de la batalla legal y emocional que tenía por delante. Ya no tenía miedo por Ellie, haría todo lo posible por protegerla y recuperar la vida que merecíamos. Me senté con mis padres. Sala de estar cargada de pensamientos de lo que necesitaba hacer después. Mi padre contactó con un amigo que era un abogado experimentado especializado en casos de divorcio y custodia de menores. Sabía que no sería un proceso rápido ni fácil, pero el apoyo de mi familia me dio una sensación de seguridad. Tras una sola reunión con el abogado, me dieron instrucciones claras sobre cómo reunir las pruebas necesarias para protegerme a Miguel y Rachel. Lo importante es grabar las palabras de Taylor y cualquier comportamiento inusual, especialmente cuando habla de finanzas o custodia. Esto será una prueba crucial. El abogado recomendó esa noche. Taylor no paraba de llamarme repetidamente. Finalmente decidí responder para evaluar la situación. Empezó la conversación con un tono aparentemente suave pero cargado. Rachel, ¿dónde estás? Ven a casa, tenemos que hablar, dijo como si no hubiera pasado nada. Yo me mantuve tranquila, fingiendo no saber nada sobre los papeles del divorcio. No veo nada de qué hablar, necesito tiempo para pensar. Respondí poco después de unos minutos de tira y allá. Taylor perdió la paciencia, su tono cambió a crítica y culpa. ¿De verdad crees que puedes irte y llevarte a Ellie sin consecuencias? Dijo, su voz se volvió más dura. Activé silenciosamente la función de grabación en mi móvil. Continuó. ¿Sabes lo mal que están las cosas? Están financieramente para mí y para April estamos en problemas y necesito tu dinero. Si no ayudas, verás cómo esos papeles de divorcio funcionan a mi favor. Sus palabras confirmaron todas mis sospechas. Taylor y su hermana estaban ahogados en deudas y él tenía la intención de usarme como una línea financiera de vida. Después de la llamada, envié la grabación a mi abogado, que respondió con afirmación. Esta es una excelente prueba, Rachel, la usaremos para negociar tanto la custodia como la división de activos. Me tranquilizó unos días después. Recibí más información de los padres de Taylor. Aparentemente también habían sabido de la importante deuda que April había acumulado debido a sus hábitos de juego y compras imprudentes. Los padres de Taylor se sintieron profundamente decepcionados al descubrir que su hijo había confirmado préstamos para April, arrastrando a ambos a una crisis financiera. En una breve llamada telefónica, mi suegra no se molestó en ocultarla. Frustración, Rachel. Siento lo que han hecho Taylor y April. Nuestra familia ya no les apoyará, dijo con tono severo. Esto solo reforzó mi determinación. Taylor y April ahora no tenían otro apoyo económico en el que apoyarse más que yo y no iba a permitir que eso pasara. Empecé a trabajar estrechamente con mi abogado para completar el proceso legal. Los papeles del divorcio se presentaron oficialmente en el juzgado junto con pruebas del comportamiento de Taylor, incluyendo la grabación del teléfono y otros documentos. Taylor no esperaba que actuara tan rápido y con tanta decisión. Empezó a llamarme y enviarme mensajes con más frecuencia, a veces se disculpaba y otras veces me amenazaba, pero ignoraba todas las llamadas. Sabía que su comportamiento cambiante era una señal de que estaba perdiendo el control. Mi abogado también me aconsejó que no me dejara manipular emocionalmente durante esta fase en los días siguientes. La vida en casa de mis padres empezó a calmarse, Ellie fue siendo poco a poco más feliz. Su expresión preocupada de nuestra antigua casa se desvanecía. Pasaba más tiempo con ella, llevándola al parque y leyendo cuentos antes de dormir. Esos momentos me recordaron que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí sino también por Ellie. Finalmente, Taylor no tuvo más remedio que firmar el acuerdo de divorcio.
Mi abogado negoció los términos que aceptó pagar $400 mensuales de manutención para Ellie y no tenía derecho a interferir en su crianza. En una última llamada telefónica, Taylor admitió la derrota. Rachel, me equivoqué, lo siento, pero supongo que ya es demasiado tarde para arreglar nada. Solo espero que Joe sea feliz, dijo. Colgué la llamada, sintiendo una oleada de alivio por primera vez en lo que parecía una eternidad. Sabía que no era un final perfecto, pero al menos él y yo habíamos encontrado la paz. Esto era un nuevo comienzo para nosotros y nunca dejaría que nadie lo destruyera de nuevo. Después de que Taylor firmara el acuerdo de divorcio, sentí como si una carga enorme se hubiera quitado a Ed de encima. El proceso había ido más fluido de lo que esperaba, gracias a la preparación exhaustiva y a las pruebas sólidas que mi abogado presentó en el tribunal. Taylor accedió a pagarle a Ellie $400 al mes manutención de los hijos y renunciar a cualquier derecho a interferir en su cuidado. Pero eso ya no era lo más importante para mí. Lo que realmente quería era un nuevo comienzo. Una vida en la que él y yo pudiéramos ser felices sin el peso del control o la presión. Unas semanas después del divorcio, volví a trabajar a tiempo completo en la empresa de diseño de interiores que había ayudado a fundar antes de casarme. Al principio me preocupaba el equilibrio trabajar y cuidar de Ellie, pero por suerte mis antiguos compañeros fueron increíblemente comprensivos. Paul, el director de la empresa, incluso me ofreció un puesto de gestión de proyectos, confiado en que podría aportar ideas frescas y creativas a los diseños futuros. Ellie también se adaptó rápidamente a nuestra nueva vida. Sus abuelos la adoraban y la mimaban de la mejor manera, pero seguía siendo bien educada y alegre por las noches. Cuando yo trabajaba hasta tarde, mi madre siempre elegía. Ellie se levantó de la guardería y preparó sus platos favoritos una noche. Mientras estábamos juntas en la mesa, Ellie de repente preguntó a mamá, ¿vamos a vivir aquí para siempre? Es mucho mejor que en la casa antigua. Sus palabras me golpearon como un pinchazo en el corazón. Pero sonreí y respondí suavemente, sí, cariño, nos quedaremos aquí y siempre seremos felices juntas. Mi trabajo en la empresa me dio una sensación de libertad y autonomía que había perdido durante mi matrimonio con Taylor. Participé en varios proyectos importantes, incluido un contrato de diseño para una cadena hotelera de lujo. Los largos días productivos reavivaron mi pasión por el trabajo, una llama que nunca se había apagado realmente. Por primera vez en años, sentía que vivía para mí mismo y no para cumplir las expectativas de los demás. Poco a poco, los cambios positivos en mi vida y la de Ellie se convirtió en parte de una nueva rutina. Cada mañana desayunábamos juntas y hablábamos de cosas emocionantes para el día que teníamos por delante. Ellie compartía con entusiasmo historias sobre sus nuevos amigos y juegos en la guardería los fines de semana. A menudo la llevaba al parque, museos o al cine. Creábamos recuerdos preciosos, sanando poco a poco las cicatrices que dejó nuestro pasado. Un día, mientras revisábamos documentos antiguos, me encontré con una foto de boda mía y Taylor. Mirando la cara de la foto, ya no sentía tristeza ni arrepentimiento, sino una sensación de calma y alivio. Había superado el dolor y eso me dio confianza para el futuro. Sabía que no estaba solo en este camino. Mi familia, amigos y, lo más importante, Ellie, me ayudaron a redescubrirme. Decidí organizar una pequeña fiesta en casa de mis padres para darles las gracias y celebrar el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Ellie estaba encantada de ayudarme a decorar y elegir la comida para la fiesta, rodeada de las risas y el calor de mis seres queridos. Me di cuenta de que realmente había superado la parte más difícil. Este era mi lugar y ya no tenía miedo de los retos que venían. Al final de la fiesta, mi madre me abrazó y me susurró, lo lograste. Rachel, ahora vete. Vivir una vida feliz, sonreí, sintiendo una profunda paz por primera vez en mucho tiempo. Sabía que aún habría desafíos inesperados por delante, pero ahora estaba lista para afrontarlos. Seguiría construyendo un futuro para mí y para él, y un futuro que ambos merecíamos. La historia de Rachel Moe es una de sanación, libertad y felicidad tras años de control, injusticia y traición de su marido. Rachel valientemente se defendió para protegerse a sí misma y a su hija. Eligió divorciarse, reconstruir su vida con el apoyo de su familia, restaurar su carrera y proporcionar a Ellie un entorno lleno de amor y seguridad. Su camino pone de manifiesto el poder de la fuerza interior, la resiliencia y la importancia de recuperar el propio valor tras heridas emocionales profundas. ¿Qué opinas sobre el camino de Rachel Moe y las decisiones que tomó para protegerse a sí misma y a su hija?
Comparte tus pensamientos abajo, no olvides seguir el canal para más historias inspiradoras y conmovedoras sobre la vida familiar.